Hoy exploraremos uno de los escenarios más actuales y aterradores, con 7 historias de terror sobre experiencias aterradoras en Airbnb. Prepárense para escuchar historias de huéspedes que vivieron auténticas pesadillas en hogares aparentemente perfectos, enfrentándose a todo, desde anfitriones siniestros hasta vigilancia e invasión de la privacidad. Nos sumergiremos en historias que muestran cómo el terror puede acechar incluso en los lugares donde buscamos descanso. Así que, acomódense, asegúrense de que la puerta de su habitación esté bien cerrada y comencemos este viaje escalofriante. Y antes de que ocurra algo extraño, aprovechen para suscribirse al canal, activar la campanita y darle a me gusta. Esto ayuda mucho al canal y les asegura que no se pierdan ningún contenido aterrador como este. ¡Vamos! 1. El anfitrión invisible Laura y Michael Bennett estaban radiantes al aterrizar en Ámsterdam para su primer viaje internacional juntos. La pareja británica, ambos treintañeros, había reservado un moderno apartamento en Airbnb en el encantador barrio de Jordán. El anuncio prometía comodidad, privacidad y una ubicación perfecta para explorar la ciudad. Al llegar, notaron que el anfitrión, identificado solo como Jan, nunca apareció en persona. La comunicación se realizó exclusivamente a través de mensajes en la aplicación, que siempre fueron rápidos, amables e impersonales. El apartamento era exactamente igual que en las fotos. Espacioso, decorado con gusto y equipado con tecnología de vanguardia, cerradura digital, asistente de voz y cámaras de seguridad visibles solo en la entrada. Durante los primeros días, Laura sintió una inquietud difícil de explicar. Los pequeños detalles parecían fuera de lugar. Los objetos cambiaban de posición, las luces se encendían solas y se oían ruidos tenues en habitaciones vacías. Michael, más racional, lo atribuyó todo al cansancio y a la adaptación a la diferencia horaria. La tercera noche, Laura se despertó con la sensación de estar siendo vigilada. Mientras caminaba por la sala, notó un tenue reflejo azul proveniente del detector de humo. Curiosa, se subió a una silla y encontró una diminuta lente incrustada en el dispositivo. La sorpresa fue inmediata. Decidieron registrar el apartamento y en pocas horas encontraron otras cámaras camufladas. En la lámpara del dormitorio, en el televisor de la sala e incluso en un gancho del baño. La sensación de invasión de la privacidad se convirtió en terror. Intentaron confrontar a Jan a través de la aplicación, exigiéndole una explicación. El anfitrión respondió con frialdad, admitiendo que vigilaba el apartamento a distancia, alegando que era para garantizar la seguridad de la propiedad y evitar daños. Insatisfecha, la pareja amenazó con denunciar el caso a la policía y a la plataforma. A la mañana siguiente, Laura, aún conmocionada, decidió investigar el nombre del anfitrión y la dirección del alojamiento. Descubrió foros de viajes con experiencias similares, huéspedes que se sintieron vigilados, informes de objetos extraviados y, en algunos casos, misteriosas desapariciones de turistas de apartamentos gestionados por Jan en otras ciudades europeas. Su miedo se intensificó cuando, al revisar las imágenes de una cámara de seguridad en el pasillo, se dieron cuenta de que alguien había entrado al apartamento mientras dormían. No habían robado nada, pero la ropa y los objetos personales estaban ligeramente desplazados. Michael insistió en que se fueran de inmediato y buscaran a la policía. En la comisaría, inicialmente se mostraron escépticos, pero la evidencia de las cámaras ocultas convenció a los agentes a investigar. Un registro del apartamento reveló una red de dispositivos conectados a servidores remotos que transmitían imágenes en tiempo real a múltiples direcciones IP.
La policía neerlandesa, en colaboración con autoridades de otros países, descubrió que Jan era en realidad Jan Willem van Dijk, un ex técnico informático neerlandés de 46 años, investigado por violación de la privacidad y sospechoso de estar involucrado en al menos 7 desapariciones de huéspedes en Ámsterdam, Berlín y Praga. En su domicilio encontraron un archivo digital con miles de horas de grabaciones íntimas de huéspedes, así como documentos y objetos personales de las víctimas desaparecidas. La investigación reveló que Jan seleccionaba cuidadosamente a sus objetivos. Prefería parejas jóvenes o viajeros solteros, siempre extranjeros, que difícilmente serían buscados de inmediato. Monitoreaba obsesivamente sus hábitos, estudiaba sus rutinas y cuando detectaba vulnerabilidades, actuaba a veces como voyeur, a veces como depredador, eligiendo víctimas para delitos más graves. Laura y Michael escaparon ilesos, pero la experiencia les dejó profundas cicatrices. El caso captó la atención internacional, provocando protestas y demandas de cambios en las políticas de privacidad y seguridad de Airbnb y otras plataformas de alquiler vacacional. Se han aprobado nuevas leyes en los Países Bajos y otros países europeos que exigen inspecciones periódicas y sanciones severas por la vigilancia ilegal de propiedades de alquiler. Hoy, Laura y Michael participan en campañas de concienciación sobre seguridad digital y privacidad en los viajes. Buscan señales de alerta, anfitriones que evitan el contacto presencial, exceso de tecnología en las propiedades, objetos extraviados y respuestas evasivas a preguntas directas. El caso del anfitrión invisible se ha convertido en un referente en los debates sobre los riesgos ocultos de la economía colaborativa. Atención, viajeros, no todos los anfitriones son de confianza, y la tecnología que debería garantizar la comodidad puede utilizarse para convertir una estancia de ensueño en una pesadilla de vigilancia y peligro. Desconfíe siempre de los detalles extraños, investigue el historial del anfitrión y a la menor señal de intrusión, repórtelo de inmediato. La casa de las reseñas falsas, 4 viejos amigos, Lucas, Elena, Marco y Sofía, decidieron celebrar el fin de sus estudios universitarios con un viaje a Italia. Buscando ahorrar y disfrutar de la comodidad, reservaron una encantadora casa en Airbnb a las afueras de Turín. El alojamiento era impecable, fotos profesionales, una ubicación tranquila, un anfitrión atento y, lo más importante, decenas de reseñas de 5 estrellas que elogiaban la hospitalidad y el ambiente acogedor. Desde el momento en que llegaron, algo parecía extraño. El anfitrión, Giorgio, los recibió con una gran sonrisa, pero había algo artificial en su amabilidad. «Les encantará el barrio, es muy tranquilo», les aseguró, entregándoles las llaves y desapareciendo rápidamente. El grupo pronto notó que todos los vecinos evitaban el contacto visual y cerraban sus puertas a la menor señal de acercamiento. La primera noche, mientras exploraban la casa, Elena notó que las ventanas delanteras tenían cortinas pesadas y las puertas interiores crujían como si nunca se hubieran abierto. El jardín, aunque bien cuidado, parecía poco utilizado. «Parece que aquí no vive nadie», comentó Marco, intentando aliviar la tensión. La extrañeza aumentó cuando, mientras caminaban por la calle, intentaron saludar a una señora mayor que regaba sus plantas. Ella simplemente apartó la mirada y entró rápidamente a su casa. Sofía intentó hablar con un vecino que lavaba el coche, pero éste lo dejó todo y desapareció. «Parece que se están escapando», murmuró Lucas. La segunda noche, durante la cena, oyeron pasos afuera, como si alguien estuviera dando vueltas alrededor de la casa. Curioso, Marco se asomó por la ventana y vio a 2 hombres de pie en la esquina,
observando la casa en silencio. El grupo decidió cerrar todas las puertas y ventanas, pero la incomodidad solo aumentó. Sospechando, Helena decidió investigar las reseñas de Airbnb. Se dio cuenta de que todos los perfiles que elogiaban la casa tenían fotos genéricas, sin publicaciones previas ni información personal. Estas cuentas son falsas, concluyó. Al investigar los nombres de los supuestos huéspedes, se dio cuenta de que no existían en redes sociales ni en otras plataformas de viajes. Al día siguiente, Lucas conversó tranquilamente con una dependienta en un café local. Cuando mencionó la dirección de la casa, la mujer palideció y se negó a responder. «Váyase mientras pueda», susurró, antes de desaparecer en la parte trasera del establecimiento. Atemorizados, decidieron buscar registros públicos sobre la casa. Descubrieron que, en los últimos 3 años, al menos 6 grupos de turistas habían desaparecido en la zona, todos alojados en la misma dirección. Las investigaciones policiales siempre se toparon con la falta de pruebas y testigos. Las denuncias desaparecieron y las familias de las víctimas recibieron respuestas evasivas de las autoridades locales. Anoche, el grupo se dio cuenta de que los estaban vigilando. Las linternas brillaban entre los árboles del jardín y afuera. Se oían susurros. Cuando intentaron llamar a la policía, se dieron cuenta de que sus celulares no tenían señal y que la línea fija de la casa estaba cortada. Escondido tras un panel falso en el armario, Sofía encontró un viejo diario con notas en italiano. Eran relatos de otros huéspedes que describían el mismo patrón de rarezas, vecinos hostiles y una sensación de vigilancia constante. Las últimas páginas terminaban abruptamente con frases como «Ya vienen y no confíes en nadie». Desesperados, intentaron escapar por la puerta trasera, pero se vieron rodeados por un grupo de hombres enmascarados. Entre ellos reconocieron a Giorgio, el anfitrión, y a algunos vecinos que los habían evitado. «No deberías haber hecho tantas preguntas», dijo Giorgio con frialdad. El grupo permaneció cautivo en la propia casa, que había sido adaptada con habitaciones secretas y pasadizos ocultos. Descubrieron que Giorgio y sus vecinos estaban formando una red criminal que atraía turistas con reseñas falsas, eliminando a cualquiera que sospechara del plan. Las desapariciones fueron encubiertas por cómplices infiltrados en la policía y comercios locales. Tras días de terror, Lucas logró escapar por la ventana de un sótano y huyó al pueblo vecino, donde finalmente encontró ayuda. La policía, presionada por la repercusión internacional, se vio obligada a investigar a fondo. Giorgio y sus cómplices fueron arrestados y la casa fue sellada. El caso de la Casa de las Reseñas Falsas cobró notoriedad en la prensa europea, lo que llevó a Airbnb a revisar sus protocolos de verificación y seguridad. Para los viajeros, fue una advertencia. Las reseñas perfectas pueden esconder trampas mortales, y el aislamiento en una comunidad hostil puede ser el presagio de una verdadera pesadilla. Hoy, el grupo se dedica a advertir a otros viajeros sobre los peligros de confiar ciegamente en las plataformas digitales. El trauma persiste, pero la lección es clara. No toda la hospitalidad es genuina, y la fachada de perfección puede ocultar malas intenciones tras cortinas cerradas y sonrisas falsas. La habitación cerrada Clara Müller, de 26 años, decidió tomarse unas vacaciones en solitario en Lisboa tras un año agotador de trabajo en Berlín. Reservó un encantador Airbnb en el barrio de Grasa, atraída por las fotos de azulejos antiguos y la promesa de tranquilidad. El anfitrión, el señor Duarte, era amable en sus mensajes, pero siempre evitaba las reuniones presenciales, alegando
Compromisos laborales. El apartamento era acogedor, decorado con muebles vintage y plantas bien cuidadas. Pero en su primer día, Clara vio una puerta cerrada con llave en el pasillo, sin ninguna indicación. Solo trastero, nada interesante, le había advertido Duarte en un mensaje de texto cuando preguntó. Curiosa, Clara intentó girar el pomo, pero estaba firmemente cerrado. La primera noche, Clara se despertó con un ruido sordo proveniente del pasillo. Parecía un golpeteo rítmico, como si algo o alguien intentara llamar la atención al otro lado de la puerta. Pensando que era solo su imaginación, volvió a dormirse, pero los ruidos se repitieron las noches siguientes, siempre alrededor de 1969, las 3 de la madrugada. Durante el día, Clara intentó ignorar su incomodidad. Paseaba por Lisboa, tomando fotos y disfrutando de los cafés locales. Pero el ambiente en el apartamento cambió al caer la noche. Los objetos parecían ligeramente fuera de lugar, como si alguien hubiera entrado mientras ella no estaba. Una taza que él juró haber guardado en el armario apareció sobre la mesa. Un libro que había dejado en la sala estaba en el dormitorio. La tercera noche, los ruidos se intensificaron. Ahora, además de los golpes, Clara oía susurros y arañazos provenientes de la habitación cerrada. Intentó llamar a Duarte, pero no contestó. Envió mensajes, pero no obtuvo respuesta. Su miedo empezó a convertirse en paranoia. Decidida a descubrir qué había tras la puerta, Clara buscó llaves escondidas. Encontró una llave pequeña y oxidada dentro de una maceta en el porche. Esperó hasta bien entrada la noche, cuando los ruidos volvieron a empezar, y con manos temblorosas abrió la puerta. La habitación estaba oscura y olía a humedad. Usando su celular como linterna, Clara iluminó el espacio. Montones de maletas, mochilas y ropa de mujer, algunas aún con etiquetas de aerolíneas internacionales. En una cómoda había docenas de pasaportes y documentos de diferentes nacionalidades, todos pertenecientes a mujeres jóvenes. También había agendas, cámaras, celulares y joyas cuidadosamente organizados en cajas. El horror aumentó cuando Clara reconoció en una de las fotos el rostro de una joven alemana desaparecida meses antes, cuyo caso había atraído la atención internacional. Junto a las fotos había recortes de periódicos sobre misteriosas desapariciones de turistas en Lisboa y otras ciudades europeas, todos alojados en Airbnb. Clara comprendió que el señor Duarte coleccionaba pertenencias de víctimas anteriores, mujeres que nunca habían regresado a casa. La habitación era un macabro monumento, pero también un archivo de trofeos. El anfitrión, invisible hasta entonces, era un depredador que usaba la plataforma para seleccionar y cazar a sus víctimas. Desesperada, Clara intentó salir del apartamento, pero se dio cuenta de que la puerta principal estaba cerrada con llave. Su celular, que antes tenía señal, ahora no tenía cobertura. El pánico se apoderó de ella. Oyó pasos en el pasillo y la voz tranquila de Duarte al otro lado de la puerta. Demasiado curiosa, ¿verdad? Clara buscó una vía de escape. A través de la ventana de la habitación cerrada, vio que el apartamento estaba en el segundo piso, pero la caída era peligrosa. Con sábanas y ropa que encontró en la habitación, improvisó una cuerda y logró bajar a la calle, lesionándose levemente en la caída. Corrió a un café abierto de madrugada y pidió ayuda. La policía llegó minutos después. Allanó el apartamento y encontró la habitación exactamente como la había descrito Clara. Duarte había huido, pero la investigación reveló que se le había vinculado con al menos 5 desapariciones de turistas en los últimos 3 años, todas ellas mujeres jóvenes que viajaban solas.
El caso conmocionó a Lisboa y adquirió repercusión internacional, llevando a Airbnb a revisar sus protocolos de seguridad y exigir inspecciones más rigurosas a las propiedades sospechosas. Clara regresó a Berlín conmocionada, pero decidida a advertir a otras mujeres sobre los riesgos ocultos de un alojamiento aparentemente seguro. Hoy participa en campañas de concienciación sobre seguridad en viajes y comparte su historia para que nadie más tenga que enfrentarse al terror de una habitación cerrada y un anfitrión invisible. El caso de Clara se ha convertido en un referente en los debates sobre seguridad digital y la responsabilidad de las plataformas de alquiler. Para quienes viajan solos, una advertencia: nunca ignoren señales extrañas, pregunten siempre y ante la menor señal de peligro, busquen ayuda de inmediato. Hola chicos, las historias de terror de Airbnb siguen dando bastante miedo, ¿verdad? Si disfrutan de estas historias de suspenso y tensión, tómense un descanso, suscríbanse al canal y denle a me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir trayendo más contenido escalofriante. Ahora, volvamos a las siguientes historias. Aún hay mucho miedo por delante. El check-in nocturno David Silva llegó a su Airbnb en Praga poco después de la medianoche, exhausto por un vuelo retrasado y una conexión perdida en Frankfurt. Su anfitrión, Petr Novak, lo esperaba en la puerta del antiguo edificio del barrio de Žižkov, con una amplia sonrisa y un inglés impecable. Bienvenido, David. Disculpa la tardanza, pero me aseguro de saludar personalmente a todos mis huéspedes. Te sentirás como en casa. El apartamento era acogedor, decorado con muebles modernos y detalles vintage. Petr se encargó de mostrar cada habitación, explicando el funcionamiento de cada electrodoméstico y ofreciendo té caliente. Si necesitas algo, solo tienes que llamar. Vivo arriba, así que siempre estoy por aquí. A David le extrañó que su anfitrión insistiera en quedarse en la sala, preguntándole sobre su vida, su trabajo, su familia e incluso sus hábitos de sueño. La conversación se prolongó durante casi una hora hasta que David, exhausto, pidió permiso para acostarse. La primera noche, David se despertó con la sensación de que alguien lo observaba. El reloj marcaba las 3:17 a.m. El apartamento estaba en silencio, pero juró haber oído pasos leves en el pasillo. Al levantarse para beber agua, notó que su maleta, que había dejado cerrada, estaba entreabierta. Pensó que se había confundido, pero la incomodidad persistía. A la mañana siguiente, encontró su cepillo de dientes fuera del neceser y su cartera sobre la mesa, recordando claramente haberla dejado en el bolsillo de su abrigo. Su anfitrión llegó temprano, le ofreció café y le preguntó si había dormido bien. Nuestros apartamentos son seguros, pero siempre recomiendo cerrar la puerta de la habitación con llave, dijo sonriendo. La segunda noche, David cerró la puerta con llave y empujó una silla contra ella. Aún así, se despertó con la sensación de movimiento en la habitación. La silla seguía en el mismo sitio, pero ahora su móvil estaba en el baño y su pasaporte, que guardaba en la maleta sobre la cómoda. Un escalofrío le recorrió la espalda. Cuando le preguntó a Petr, el anfitrión se rió. Quizás lo soñaste. El jet lag tiene efectos extraños. Sospechoso, David instaló discretamente una aplicación de grabación de audio en su teléfono antes de acostarse. A la mañana siguiente, al revisar el archivo, oyó claramente el sonido de la puerta al abrirse, pasos suaves y a alguien rebuscando entre sus pertenencias. Al final, una voz susurró: «Todavía no». La tensión aumentó. David se dio cuenta de que Petr conocía detalles que no le había contado,
como el nombre de su hermana y el hotel en el que se había alojado en París la semana anterior. «Viajas mucho, ¿verdad? ¿Siempre solo?», preguntó Peter mientras tomaban un café, mirándolo fijamente. David decidió salir del apartamento durante el día y buscar otro lugar donde alojarse, pero notó que Peter lo seguía discretamente por las calles, siempre a distancia. Cuando regresó a recoger su equipaje, encontró la puerta del apartamento sin llave y todas sus pertenencias cuidadosamente ordenadas sobre la cama como si fueran parte de una exposición. Encima de la pila había una nota: «Pasaste el examen. Puedes irte». Aterrorizado, David se marchó de inmediato, dirigiéndose directamente a una comisaría. La policía, inicialmente escéptica, se convenció con las grabaciones de audio y el relato detallado. La investigación reveló que Petr Novak era sospechoso de al menos 4 desapariciones de turistas en los últimos 2 años, quienes se habían alojado en sus apartamentos durante la noche. La policía encontró numerosos objetos personales de víctimas anteriores ocultos en compartimentos secretos del edificio. Relojes, joyas, documentos y notas detalladas sobre los hábitos de cada huésped. Resultó que Peter seleccionaba víctimas solitarias, poniendo a prueba sus límites psicológicos con pequeñas redadas nocturnas. A quienes reaccionaban de forma previsible se les permitía marcharse. Quienes mostraban pánico o intentaban confrontarlo desaparecían misteriosamente. Peter consideraba cada estancia como un experimento, estudiando el miedo y la vulnerabilidad humanos. El caso captó la atención internacional, lo que llevó a Airbnb a reforzar sus políticas de seguridad y a exigir una verificación más rigurosa de los anfitriones. Para David, la experiencia le dejó profundas cicatrices. Pasó meses en terapia, lidiando con el insomnio y la paranoia, y hoy advierte a los viajeros sobre los peligros de confiar ciegamente en anfitriones desconocidos. El caso del check-in nocturno se ha convertido en un referente en los debates sobre seguridad en alojamientos compartidos. Una advertencia para los viajeros: nunca ignoren las señales extrañas, interroguen a los anfitriones que estén demasiado presentes y, ante la menor señal de intrusión, busquen ayuda de inmediato. No todos los anfitriones amables son inofensivos. Algunos usan la hospitalidad como tapadera para juegos psicológicos y malas intenciones. La llave de repuesto Alice y Tomás, una pareja londinense, llegaron emocionados a su apartamento de Airbnb en el barrio de Gracia de Barcelona. Su anfitrión, Javier, era amable en sus mensajes, pero siempre había evitado los encuentros presenciales. Dejó las llaves en una caja fuerte junto a la puerta, animándolos a disfrutar de la ciudad sin preocupaciones. El apartamento era moderno, bien equipado, con una decoración minimalista y grandes ventanales con vistas a la concurrida calle, lo que les permitió disfrutar del vibrante ambiente de la ciudad. Durante los primeros días, todo parecía perfecto. Visitas a museos, tapas en bares locales, noches de vino en el balcón. Pero cuando Alice regresó de un día en la playa, notó que el libro que estaba leyendo había cambiado de sitio. Tomás, metódico, notó que el control remoto del televisor había desaparecido y reaparecido en otra habitación. ¿Revisaste mis cosas?, preguntó Alice. Tomás negó con la cabeza. Los pequeños cambios continuaron. La ropa doblada de otra manera, los zapatos cambiados de sitio, un olor extraño en el baño. La incomodidad aumentó cuando encontraron una taza de café sucia en el fregadero, a pesar de que ambos habían desayunado afuera. Al principio pensaron que era distracción u olvido, pero la frecuencia de los detalles cambió el estado de ánimo. Alice empezó a sentir que la observaban. Una noche se despertó con la sensación de que alguien pasaba por el pasillo. Tomás se rió, atribuyéndolo al cansancio,
pero a la mañana siguiente encontró la puerta del armario abierta, aunque recordaba haberla cerrado. La tercera noche, Tomás se despertó con el sonido de una llave en la puerta. Miró el reloj. Las 3:12. El sonido cesó, pero su corazón empezó a latir con fuerza. Por la mañana, Alice notó que su neceser estaba abierto y que faltaba un lápiz labial. La pareja empezó a sospechar que no estaban solos. Decidieron instalar discretamente una cámara en el pasillo, usando el viejo celular de Tomás. A la mañana siguiente, al revisar el video, vieron a una mujer desconocida entrando tranquilamente al apartamento con una llave, revolviendo entre las pertenencias, abriendo armarios e incluso probándose la ropa de Alice. Luego, se fue sin prisa, cerrando la puerta con llave. La sorpresa fue inmediata. Intentaron contactar con Javier, quien respondió con evasivas. «Debe ser un error. Nadie más tiene acceso». Alice insistió, amenazando con reportarlo a la plataforma. Javier dejó de responder. La pareja fue a ver a su vecina de abajo, la señora Carmen, quien palideció al oír la historia. «No son los primeros. He visto a otras personas entrar en ese apartamento cuando no hay huéspedes, siempre diferentes, siempre discretos. Una vez oí gritos, pero nadie habla de ello». Carmen confesó que, por miedo, nunca denunció nada, pero que corrían rumores de huéspedes que desaparecían sin dejar rastro. Mientras investigaba reseñas antiguas, Alice notó que muchos comentarios parecían genéricos, como si hubieran sido escritos por robots o cómplices. Encontró un foro de viajeros que contaban experiencias similares en otras propiedades del mismo anfitrión. Sensación de invasión, objetos movidos, gente extraña entrando y saliendo, desapariciones sin explicación. Descubrió que Javier gestionaba más de 10 apartamentos en la ciudad, todos con historias similares. La noche siguiente decidieron no dormir. Alrededor de las 3 de la mañana oyeron que se abría la puerta. Un hombre entró, registró rápidamente el apartamento y al ver que Alice y Tomás estaban despiertos, huyó. Llamaron a la policía, que llegó rápidamente, pero no encontró al intruso. Durante la investigación, descubrieron que Javier distribuía llaves de repuesto a una red de cómplices, personas que vigilaban a los huéspedes, estudiaban sus rutinas y seleccionaban víctimas para robos, chantajes y, en algunos casos, delitos más graves. La policía encontró cámaras ocultas y registros detallados de huéspedes anteriores, incluyendo sus horarios, hábitos y vulnerabilidades. En 1900, su declaración, Javier afirmó que era habitual tener llaves de repuesto para mantenimiento, pero no pudo explicar cómo tantas personas tenían acceso. El caso tuvo repercusión en la prensa española, revelando una red criminal que utilizaba Airbnb como fachada para delitos organizados, robos, extorsiones e incluso desapariciones. Traumatizados, Alice y Tomás regresaron a Londres y pasaron meses lidiando con la paranoia y el insomnio. Alice desarrolló ansiedad y Tomás cambió todas las cerraduras de su casa. La pareja se tomó un descanso de los viajes por un tiempo y Alice comenzó a investigar obsesivamente sobre la seguridad en los alojamientos, creando un blog para advertir a otros viajeros. Recibieron terapia y participaron en entrevistas, lo que ayudó a presionar a las plataformas de alquiler para que reforzaran sus políticas de seguridad. El caso de la llave de repuesto llevó a Airbnb a revisar sus políticas de seguridad y a exigir un registro estricto de las copias de las llaves, así como inspecciones sorpresa de propiedades sospechosas. Para los turistas, la advertencia fue: nunca den por sentado que solo ustedes tienen acceso a la propiedad alquilada.
En entornos compartidos, la privacidad puede ser una ilusión y el peligro puede entrar por la puerta principal, con una llave que nunca debería existir. No todas las invasiones son violentas. A veces, el depredador se vale del silencio, la rutina y la confianza para convertir una escapada vacacional en una pesadilla. Y en ciudades donde el anonimato es la regla, la llave de repuesto puede ser una invitación a la peor de las pesadillas. El apartamento espejo Elena Berger, periodista freelance de 31 años, llegó a Viena para unas vacaciones de trabajo y ocio. Reservó un moderno Airbnb en el barrio de Neubau, atraída por las elegantes fotos del apartamento y las excelentes críticas sobre su privacidad y comodidad. Nada más entrar, Elena notó algo inusual. Había demasiados espejos. Uno en el salón, dos en el dormitorio, otro en el pasillo e incluso un pequeño espejo ovalado en el baño, además del tradicional espejo sobre el lavabo. Al principio, pensó que era solo una decisión estética del anfitrión, pero la sensación de ser observado se intensificaba cada día. Al vestirse, se veía reflejado desde todos los ángulos. Al acostarse, vio su propio rostro multiplicado en la oscuridad. Una noche, caminando por el pasillo, notó un extraño brillo proveniente del espejo, como si hubiera una luz muy tenue tras el cristal. Su preocupación aumentó cuando, al intentar ajustar uno de los espejos de la habitación, notó que estaba fijado de una forma inusual, imposible de quitar sin herramientas. Curiosa y desconfiada, Elena investigó métodos para identificar espejos falsos y cámaras ocultas. Usó la prueba del dedo, tocó el cristal con la uña y notó la ausencia de espacio entre el dedo y el reflejo. Una señal clásica de un espejo de doble cara. Probó todos los espejos y confirmó. 3 de ellos eran de doble cara. Asustada, apagó las luces y usó la linterna de su celular para buscar destellos en la lente. En el espejo del pasillo, un pequeño punto azul reflejaba la luz. En el baño, otro punto similar. Elena se dio cuenta de que la estaban observando. Recordó los informes que había leído sobre huéspedes espiados en Airbnb de todo el mundo, con cámaras ocultas en objetos comunes, relojes, detectores de humo, enchufes y, sobre todo, espejos. Intentó acceder a la red Wi-Fi del apartamento y, usando una aplicación de rastreo de dispositivos, encontró 3 conexiones activas desconocidas, todas identificadas como IP Cam o Hidden Cam. Elena desconectó el router y, presa del pánico, llamó a la policía local. Mientras esperaba, cubrió todos los espejos con toallas y sábanas y pasó la noche despierta, sintiendo que su privacidad estaba siendo invadida. La policía llegó a la mañana siguiente y, tras una inspección exhaustiva, encontró microcámaras ocultas tras los espejos y en otros puntos estratégicos del apartamento. Contaban con un sofisticado sistema de transmisión en directo, cuyas imágenes se enviaban a servidores remotos. Los agentes explicaron que, en los últimos meses, en Viena se había registrado un aumento de denuncias similares, ya que los huéspedes habían descubierto cámaras ocultas en propiedades de alquiler vacacional. La investigación reveló que el anfitrión, un austriaco de 39 años llamado Lukas Steiner, formaba parte de una red internacional de voyeurismo. Instalaba cámaras en apartamentos de lujo y vendía el acceso a las transmisiones en vivo a un grupo selecto de suscriptores en foros clandestinos. La policía encontró miles de horas de videos de huéspedes en situaciones íntimas, incluyendo duchas, cambios de ropa y momentos de vulnerabilidad. El caso cobró relevancia internacional al descubrirse que Lukas gestionaba otros apartamentos en ciudades como Berlín, Praga y Budapest, todos equipados con sistemas similares.
Airbnb, presionado por las quejas y los medios de comunicación, vetó al anfitrión y colaboró con la investigación, pero fue criticado por no contar con mecanismos eficaces para detectar violaciones sistemáticas de la privacidad. Elena, profundamente conmocionada, demandó al anfitrión y a la plataforma. Descubrió que no era la única víctima. Decenas de huéspedes habían reportado experiencias similares, pero muchas de las quejas fueron silenciadas por acuerdos de confidencialidad, impuestos por la empresa para evitar un escándalo público. La policía austriaca arrestó a Lucas y a otros miembros de la red, pero algunos de los videos ya se habían vendido y distribuido en foros internacionales. El incidente del apartamento espejo provocó una oleada de cambios en las políticas de alquileres vacacionales. Airbnb prohibió las cámaras en interiores, endureció las inspecciones y exigió a los anfitriones que demostraran la ausencia de dispositivos ocultos. Las guías de viaje empezaron a enseñar métodos para detectar cámaras y espejos falsos, y los viajeros se volvieron más cautelosos al elegir alojamiento. Elena, marcada por el trauma, se ha convertido en activista por la privacidad digital y la seguridad en los viajes. Hoy advierte a otros viajeros: nunca confíen ciegamente en entornos desconocidos, aunque parezcan perfectos. Si algo les parece extraño, demasiados espejos, objetos fuera de lugar, luces inusuales, investiguen. Su privacidad podría estar siendo intercambiada en tiempo real con desconocidos al otro lado del mundo. El apartamento espejo se ha convertido en el símbolo de una pesadilla moderna, la invasión de la privacidad en nombre del lucro y el voyeurismo, mostrando que en tiempos de tecnología omnipresente, el verdadero peligro puede esconderse detrás de un simple reflejo. 7. La casa rural aislada. Lucas, Mariana, André y Sophie eran amigos desde la universidad, y tras meses de intenso trabajo en París, decidieron pasar unas largas vacaciones en una casa de campo aislada en la región de Dordoña. Buscaron en Airbnb un lugar auténtico, apartado del bullicio, y encontraron el alojamiento perfecto: una mansión rústica con chimenea, un amplio jardín, senderos privados y, según las reseñas, un remanso de paz y silencio absoluto. El anfitrión, Monsieur Laurent, fue amable en sus mensajes, siempre destacando la privacidad como un lujo excepcional. «Aquí tendrán la naturaleza para ustedes solos», escribió. La llegada fue idílica. El sol doraba los campos, las hojas rojas caían en el jardín y la casa parecía sacada de una película. Monsieur Laurent dejó las llaves en una caja fuerte a la entrada, diciendo que no podría recogerlas en persona debido a compromisos familiares. El grupo se instaló, brindó con vino local y planeó caminatas y noches de juegos. Los primeros días transcurrieron bien. Paseos por el bosque, chimeneas encendidas, noches estrelladas y largas cenas en el porche. Pero a medida que el silencio de la región se hacía más profundo, pequeños detalles comenzaron a inquietarla. La segunda noche, mientras jugaban a las cartas, Mariana vio unos faros lejanos cruzando el camino de tierra. «Debe ser algún granjero», dijo André. Pero Lucas notó que el coche no tenía matrícula y circulaba despacio, con las luces apagadas en algunos tramos. Sophie, intentando aliviar la tensión, bromeó diciendo que solo era alguien perdido. A la mañana siguiente, Lucas encontró huellas frescas de neumáticos cerca de la puerta y de botas en el jardín. «¿Han visto a alguien por aquí?», preguntó. Nadie lo había visto. Por la noche, los perros ladraban a lo lejos y las ramas se quebraban en el bosque. El grupo se sintió inquieto, pero intentó ignorarlo. La tercera noche, la tensión se intensificó. Alrededor de las 2 de la madrugada, un coche se detuvo a pocos metros de la casa. Mariana, despierta, vio a través de las cortinas la silueta de un hombre que se dirigía a la verja.
golpeando suavemente la madera. El grupo apagó todas las luces y se escondió, escuchando los pasos y susurros del exterior. Tras unos minutos eternos, el coche se marchó. Por la mañana encontraron un casquillo de escopeta cerca de la cerca y huellas de botas en el césped. Atemorizados, decidieron investigar la propiedad. El granero, cerrado con un candado nuevo, llamó la atención de Lucas. Forzó la puerta y, dentro, encontró una escena inquietante. Cámaras de vigilancia enfocando la casa, mapas detallados de la zona con rutas de escape, radios bidireccionales, listas impresas con nombres y perfiles de huéspedes anteriores. En un armario, un dossier sobre el grupo, con fotos tomadas a distancia durante su estancia, anotaciones de horarios y observaciones sobre sus hábitos. Cundió el pánico. Intentaron llamar a Monsieur Laurent, pero el teléfono solo daba buzón de voz. La señal del celular, que había funcionado bien los primeros días, se había cortado. El internet se cortaba cada hora. Decidieron irse de inmediato, pero la puerta principal estaba cerrada con una gruesa cadena y un candado nuevo. El coche del grupo había sido saboteado. Neumáticos pinchados, cables cortados. Mientras buscaban una salida a pie, oyeron disparos a lo lejos y voces en francés, como si se acercaran cazadores. Escondidos en el bosque, vieron hombres armados, con linternas registrando la zona, comunicándose por radio. Sophie, que hablaba francés con fluidez, escuchó parte de la conversación. «Están cerca del arroyo. No los dejen escapar. El cliente pagó caro esta noche». El horror se confirmó. Los estaban cazando para la diversión de clientes adinerados que pagaban para participar en una cacería humana con huéspedes desprevenidos como presa. El grupo usó viejos senderos y técnicas de supervivencia para despistar a sus perseguidores. Lucas y André improvisaron trampas con ramas y piedras, mientras que Mariana y Sophie buscaron refugio en un viejo cobertizo de herramientas. La noche estaba llena de terror, con disparos y linternas que barrían el bosque. En un momento dado, escucharon a uno de los cazadores decir por la radio: «El grupo está más preparado que los anteriores. No los subestimen». Al amanecer estaban exhaustos, hambrientos y cubiertos de arañazos. Consiguieron llegar a una carretera secundaria, donde un camionero se detuvo al ver al grupo en estado de shock. Los llevaron a la comisaría más cercana. La policía, inicialmente escéptica, cambió de actitud al escuchar la historia y ver las señales de violencia. La investigación reveló una sofisticada operación criminal. Monsieur Laurent llevaba al menos 3 años organizando cacerías humanas, atrayendo a turistas extranjeros con anuncios falsos y reseñas compradas. Los clientes, millonarios europeos y rusos, pagaban fortunas para participar en la experiencia extrema, mientras que Laurent y sus cómplices aseguraban el aislamiento y la manipulación de las víctimas. En el granero, la policía encontró cámaras, listas de invitados, armas y registros de pago. Descubrieron que al menos 7 grupos de turistas habían desaparecido en la región en los últimos años, cada uno en circunstancias misteriosas. El caso conmocionó a Francia y Europa, provocando la detención de todos los implicados, así como cambios en la normativa sobre alquileres vacacionales y una mayor vigilancia de las propiedades rurales. El grupo quedó con profundas cicatrices y la certeza de que incluso en entornos idílicos, el peligro puede acechar, oculto tras las sonrisas de los anfitriones y las promesas de tranquilidad. Lucas y Mariana nunca volvieron a viajar a lugares aislados. André sufrió insomnio y ataques de pánico nocturnos. Sophie se convirtió en activista por la seguridad en los viajes, dando conferencias y entrevistas sobre el caso. La casa rural aislada se convirtió en un referente en los debates sobre seguridad en las plataformas de alquiler. Para los viajeros, una advertencia:
Tengan cuidado con el aislamiento absoluto. Estén atentos a las señales de vigilancia y nunca ignoren la intuición de que algo anda mal. Su supervivencia podría depender de ello. Y con cada nuevo anuncio del retiro perfecto, recuerde, el verdadero peligro puede estar escondido detrás de falsos elogios, puertas cerradas y el silencio absoluto de una noche de campo. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror sobre Airbnb. ¿Cuál te asustó más? ¿Alguna te hará pensarlo 2 veces antes de reservar tu próxima estancia? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu favorita. Si disfrutaste de esta inmersión en el aterrador mundo de los alojamientos modernos, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me anima a traerte más historias escalofriantes. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Si logramos salir del próximo Airbnb. Hasta luego.